Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Minions. ¿Sale Marco? Una, tú. Tras el gran éxito que estaban teniendo las cintas de mi villano favorito, Illumination, el estudio que las creó, decidió sacar esta especie de precuela o spin-off enfocado en estas criaturas, lo cual logró ser una excelente idea, al menos en el sentido económico, y es que logró recaudar más de $1.000 millones, siendo la quinta película más taquillera del 2015, y también convirtiéndose en la primera cinta animada que no es de Disney o Pixar en superar tal cantidad. Claro que su calidad es cuestionable, pero de eso hablaremos más adelante. Justo cuando los Minions llegan a Nueva York en el 68, vemos un cartel político de Richard Nixon, quien fue el 37º presidente de los Estados Unidos. Él se vio involucrado en un gran escándalo en el país, por lo que tuvo que renunciar a su cargo. Es por eso que de manera irónica vemos una frase encima de él que dice: "Finalmente un nombre en el que se puede confiar". Y por si no fuera suficiente, también lo vemos en la convención de villanos. En esta precuela conocemos cómo fue que los Minions adquirieron su icónica vestimenta, con la diferencia de que aquí los overoles no tienen el logo de Gru, ya que todavía no estaban trabajando formalmente para él. Otra cosa diferente son sus gafas, y es que fueron cambiando a lo largo del tiempo dependiendo del lugar o la época en la que se encontraban. Una de las tiendas que vemos en la ciudad de Nueva York tiene de nombre Meledandri, un pequeño guiño al fundador y director ejecutivo del estudio Illumination. Y más tarde, cuando Bob da su discurso, entre las palabras que dice escuchamos Meledandri. Subito la Meledandri. La pate. Cuando las luces se apagan y los Minions caminan por el centro comercial, pasan junto a unos maniquíes muy parecidos a Lucy, personaje que conocimos en Mi Villano Favorito 2. Y en la VillanaCon vemos al Dr. Nefario mostrando su rayo congelador a un joven Gru junto a su madre. Un día iré a la luna también. Temo que ya es tarde, hijo. La NASA ya no está enviando chimpancés, amor. El nombre del profesor Flux en la VillanaCon está basado en el condensador de flujo de Volver al Futuro. Flux capacitor. Para los que no sepan, este artefacto fue lo que hizo posible que el vehículo pudiera viajar en el tiempo. Y por lo que vemos, el profesor Flux utiliza el condensador para traer versiones del futuro de sí mismo. Hasta que, bueno, matan al original. De manera curiosa, cuando todos desaparecen, la máquina marca el año 2015, que fue precisamente el año al que viajaron en Volver al Futuro 2. Y también el año en el que se estrenó Minions. En la VillanaCon vemos a alguien muy parecido al monstruo de la Laguna Negra, personaje que forma parte del universo monstruoso que el estudio de Universal había construido hace muchos años. También vemos a alguien muy parecido a El Macho, personaje que vimos en Mi Villano Favorito 2. El macho. Como vemos, tiene su característico bigote y una nariz muy similar, aunque quizás no se trate del mismo personaje y solo fue Illumination reutilizando sus propios diseños, ya que por ejemplo lo mismo hicieron con uno de los mayordomos del palacio, el cual tiene la misma apariencia que el que vimos sirviendo té en Mi Villano Favorito 2, la cual está ambientada más de 40 años después. La canción que los Minions de la cueva le cantan a los Yetis es Making Love, un tema original de la cinta de 1952 Singing in the Rain. Make 'em laugh, make 'em laugh. ¿Saben quién es esta? ¿La cucaracha? Esta es la reina Isabel. En el doblaje de Latinoamérica, Scarlett es interpretada por la cantante mexicana Thalía y Her por nada menos que Ricky Martin. ¿Qué tal todo? ¿Fuiste malvada? Recordemos que él ya había doblado la voz de un personaje animado, solo que de Disney. Estamos hablando de Hércules. ¿Puedo ayudarla, señorita? Negara. Cuando los Minions entran al laboratorio de Herb, notaremos algo interesante en su alfombra, y es que tiene un patrón similar al que se vio en el Hotel Overlook en la cinta de El Resplandor. Una referencia parecida a esta también se pudo ver en Toy Story, específicamente en el piso de la casa de Sid.
En la parte en la que los demás Minions recorren los países, pasan por un set de filmación de la Luna, siendo esta una burla a la misión del Apolo 11 en el 69, ya que existe la teoría conspiranoica de que dicho alucinaje nunca ocurrió, y que todo fue falsificado por el gobierno de los Estados Unidos. En el momento en el que los Minions salen por una alcantarilla de Inglaterra, vemos a los Beatles cruzando la calle, haciendo una recreación de su famoso álbum de Abbey Road. Esta referencia es tan popular que se ha visto en una gran variedad de series y películas. La vidriera de la catedral presenta a 3 sacerdotes cuya apariencia juega un paralelismo con los 3 Minions protagonistas. Como notarán, al más alto y al más bajito les vemos los 2 ojos, al igual que Bob y Kevin, mientras que el sacerdote de mediana estatura tiene un ojo cubierto, representando a Stuart, que solo tiene un ojo. Después de que Kevin es nombrado caballero, vemos una gran multitud de Minions celebrando, y en la esquina podemos ver que uno de ellos le da un beso a otro, de la misma manera en la que ocurrió también en la primera cinta de mi villano favorito, cuando Gru llegó a la luna. Minions recibió críticas mixtas, es decir, entre buenas y malas. La mayoría de los críticos opinaron que era extremadamente infantil y no se molestaba en atraer el interés de una audiencia más madura, salvo alguna que otra referencia, pero eso era todo. Una trama que carece de profundidad y que para nada podría igualarse a la calidad de las películas de Pixar. De cualquier manera, el dinero es el que manda, y nadie puede negar que los Minions son una mina de oro. Es por eso que Illumination anunció la secuela de esta precuela, que estaría más enfocada en el joven Gru y las aventuras con sus Minions. Esta iba a ser estrenada en el 2020, pero a causa de la pandemia se pospuso para el 2021, y recientemente se volvió a aplazar, esta vez hasta julio del 2022, así que los fanáticos tendrán que esperar. Pero bueno, ¿qué opinas tú de los Minions? ¿Te agradan o te resultan molestos? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Kevin López, Nicolás, César Villanueva y Kelman Bosques. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. ¿La cucaracha?